les bendiga. Pueden sentarse, gracias. Dios les bendiga mucho. Estamos agradecidos de Dios por estar aquí en esta mañana, porque Él es bueno, dice la palabra, y para siempre es su misericordia. Hemos estado tratando un tema y es acerca de la oración, un tema muy importante. Yo digo que es como cuando dice pues un proverbio chino que si tú le das un pescado todos los días a una persona, le matas el hambre por un día. Pero si le enseñas a pescar, le matarás el hambre por toda la vida. A veces dependemos de la oración de otras personas y no hemos entendido que Dios nos ha llamado a nosotros una vida de oración. Porque Dios quiere tratar con nosotros personalmente. Entonces, hemos escuchado también, Harold, el domingo pasado, una enseñanza muy maravillosa. ¿Por qué a veces no recibimos y por qué a veces Dios dice no? Y bueno, también tenemos que aprender eso, porque nosotros siempre queremos sí, 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 sí. Yo recuerdo que tuve la experiencia de entender esto a través de la vida de David. Cuando David pecó con Betsabé, con esta mujer, y luego tuvo el primer hijo con ella, ese hijo murió, pero David estaba ayunando, orando, o sea, estaba en silicio, en cenizas, pero Dios dijo, no va a vivir. Y los siervos de David estaban, cuando murió, no se atrevían a darle la noticia a David porque decían, si estaba vivo y estaba ayunando y no iba al palacio y no se bañaba y no hacía nada, ¿qué tal ahora que se murió? Entonces, cuando le dieron la noticia que se murió el niño, fue y se arregló y se fue para el palacio y se ungió todo. Y dice, bueno, no entendemos esto. Él entendió que Dios a veces dice sí y a veces dice no. A veces dice no, no y no. Fíjese, y Dios demostró que lo había perdonado porque después vino Salomón, y Salomón fue el que sucedió a David en el reino. Entonces tenemos que entender, por eso en esta mañana el tema que vamos a tratar es orando con sabiduría. Diga, orando con sabiduría. Tenemos que aprender a orar con sabiduría para que se cumpla lo que Dios nos ha prometido. ¿Cuántos creen que Dios nos ha prometido? Alguien dijo que, ¿sabe cuántas? Se puso a contar todas las promesas que hay en la Biblia y hay 34,000 promesas. Eso es bastante, ¿verdad? Promesas que son ¿para quiénes? Para los escogidos de Dios. ¿Dónde están los escogidos de Dios? ¿Dónde está la iglesia del Señor Jesucristo? Está esta mañana aquí, diga, yo soy la iglesia de Cristo. El cuerpo de Cristo en la tierra somos nosotros. Nosotros no nos hemos creído, no sabemos quiénes somos realmente. Por eso tenemos que descubrir, el apóstol Pablo también hace una oración por los colosenses, dice, yo oro para que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría espiritual, para que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. O sea, en ese versículo hay una sabiduría tremenda. Pablo no oró por ellos para que les diera arriendo, para que les diera casa, para que les diera carro, para que les diera beca, sino oró para que fueran llenos, diga conmigo, llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso es tremendo, porque la inteligencia espiritual para saber cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, eso es lo clave. Por eso cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, es lo primero que dijo, cuando ustedes oren digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Para poder entender la voluntad de Dios, tenemos que tener sabiduría e inteligencia espiritual. Y cuando usted entiende la voluntad de Dios, todo es posible porque usted va a armonizar con Dios. Y eso es lo que hizo Jesús, por eso Jesús siempre que oraba, Dios le escuchaba. Porque cuando Él oraba, Él estaba seguro de lo que Dios le había dicho que hiciera, Él lo hacía. Por eso Él dice, mi Padre y yo uno somos. Mi Padre trabaja, yo trabajo. Entonces, es la armonía que Dios quiere que nosotros como iglesia, el pueblo de Dios, tengamos con Él. Porque muchas veces nos vamos ahora con esta enseñanza y bueno, no, fue bonita todo lo demás, pero ¿qué de la práctica? A veces cuando Dios no nos responde, entonces decimos, no voy a orar más porque Dios no me oye. Dios sí oye, pero a veces dice no, a veces dice sí, ya aprendimos eso. Entonces, orando con sabiduría en esta mañana, con inteligencia espiritual, para poder entender la voluntad de Dios agradable y perfecta en nuestras vidas. Porque cuando entendamos la voluntad de Dios,
vivimos la voluntad de Dios. Yo conozco personas que están aquí esta mañana, que de pronto no han tenido un hijo que los sostenga, una pensión, pero viven en la voluntad de Dios. ¿Y qué hace la voluntad de Dios? Como ellos viven en la voluntad de Dios y han conocido y han orado con sabiduría, Dios les provee todas las cosas. Dicen, no, hermano, si Dios me dio esto, Dios me sostiene. Y ven mejor que muchas personas que trabajan y ellos no trabajan. ¿Por qué? Porque están en la sabiduría y en la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios recibe la bendición de Dios. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Por eso es que también nos dice el libro de Mateo, nos dice una verdad, dice, que los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más ustedes busquen el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es la vivencia de Dios en nosotros, es conocer esa voluntad inteligentemente y vivir de acuerdo a esa palabra. Porque cuando tú vives la palabra, Dios se encarga de tus necesidades. Eso es lo que dice Mateo capítulo, dice por eso, pues no estéis afanados por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de vestir. ¿No ves los lirios del campo, que ni aun Salomón se vistió así como uno de ellos? ¿No ves los pájaros? Tú ves que los pájaros no siembran ni trabajan hila, pero ellos se comen los frutos. Allá hay un parque y las ardillas, los loros, las cotorras, se comen los mejores mangos. Y ellos no vienen a preguntar, ¿esto es mío? Que ellos no dicen que vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos, hombres de poca fe? Hombres que deben orar para que se cumpla la voluntad de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 18 al 19, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Otra vez os digo que si dos de vosotros, diga conmigo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es armonizar con Dios, es estar de acuerdo con Dios. Yo me he dado cuenta de eso. Muchas veces no recibimos respuesta a la oración porque no estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando no vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, Dios cierra su oído muchas veces. No es que no nos escuche, es que dice no, así no es. Entonces tenemos que armonizar con Dios, aprender a armonizar. Por eso aquí dice, otra vez os digo, el 19, que es versículo 19, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, de acuerdo, acerca de cualquier cosa que pidiere, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. O sea, Dios nos anima y nos dice, si tú oras correctamente, todo lo que tú necesitas yo lo tengo para ti. ¿Cuántos creen que Dios tiene todo para nosotros? ¿Cuántos lo creen esta mañana? Dice que una vez había un hombre que había pedido bastantes cosas a Dios, murió, es un libro que escribieron de un sueño que tuvo. Él murió y fue al cielo. Y entonces un ángel lo cogió y lo llevó a unos depósitos que habían. Y él preguntaba, ¿de quién son todas estas cosas? Dice, esa es tuya. Y hay unos vacíos. Él decía, ¿y esos vacíos qué son? Eso es lo que tú has podido lograr pidiéndole a Dios. Pero todo lo que hay aquí es tuyo. Dios tiene todo lo que usted necesita para vivir una vida abundante, una vida victoriosa. No es que no es una vida que no vamos a tener pruebas, vamos a tener pruebas, pero también es una vida, la vida abundante es la vida de Dios en nosotros, que aunque vengan las pruebas, también viene la salida a la prueba. ¿Cuántos lo creen? Dice, porque Dios no nos dejará ser probado más de lo que podamos resistir. Dale un aplauso al Señor si lo va a aplaudir. Algo en estos versículos es que la acción de la tierra procede a la acción del cielo. Para que sucedan las cosas, tú tienes que pedírsela a Dios. Llévate eso en tu corazón. Si no aprendes más nada esta mañana, aprende eso. Si tú quieres que suceda algo en la tierra, tú tienes que pedírselo a Dios, porque tú eres el agente de Dios en la tierra para que se cumpla la palabra de Dios. Es como Jesús. Jesús vino a hacer la voluntad de Dios, a mostrarnos la voluntad de Dios, y que si nosotros hacíamos esta voluntad, todas las cosas iban a encajar en nuestra vida. Entonces, fíjense ustedes, el cielo tiene todo lo que tú necesitas, pero es cómo hacerlo llegar a la tierra. Para que suceda lo que suceda, y eso nos da un ejemplo de cómo es de Moisés. Siempre que Dios necesitó hacer algo grande en la tierra, ¿a qué buscó un hombre? Dios ha podido enfrentarse al faraón y decirle,
te voy a matar, o podía abrir el mar rojo y dejar que ese ejército muriera ahí y liberara, porque Él tiene todo poder, ¿sí o no? Que Dios es todopoderoso. Pero ¿por qué Dios necesitó del hombre? Porque es que el hombre, Dios lo estableció en la tierra y Dios respeta sus leyes, las que Él establece. El hombre es el rey de la creación, es el administrador de la creación. Que lo administra mal, ese es un problema del hombre, pero que Dios lo ha puesto a él. Entonces, cuando Dios va a hacer algo en la tierra, tiene que buscar un hombre. Yo le decía esta mañana a los hermanos, si Dios quiere hacer algo en tu familia, te necesita a ti para que tú ores por tu familia y se cumpla el propósito de Dios en tus hijos y en tu familia. ¿Cuántos lo creen esta mañana que es así? A veces nosotros no oramos por nuestra familia, decimos no, a veces empezamos a hablar mal de nuestros hijos, es que ese es un hijo del diablo. Entonces, si es hijo del diablo, pues, ¿quién es el padre, quién es la madre? Ya ustedes saben, ¿para qué les digo más? Entonces, pero nosotros tenemos que declarar que nuestros hijos son de Dios, porque no vinieron por voluntad del diablo, vinieron por voluntad de Dios. Y aunque estén apartados de Dios, si oramos por ellos, Dios los traerá otra vez como el hijo pródigo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Entonces, Dios nos ha dado esa arma poderosa que es la oración. Puesto que la tierra ya ha atado, el cielo también atará. Y cuando la tierra desata, el cielo también desatará. La acción del cielo está supeditada, sujeta a la acción de la tierra. Parece mentira, pero es verdad. Si no oramos bien, las cosas no van a suceder. Por eso es que el Señor dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá, porque y nos manda que seamos persistentes. Si no nos contestó, vamos a ver por qué no nos contestó, vamos a arreglar las cosas. Porque el Espíritu Santo vino también a eso, dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero tenemos una ayuda grande hoy. El Espíritu Santo dice que arregla nuestras oraciones para que sean escuchadas. Dice que Él intercede por nosotros delante de Jesús. Y está allí, dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, la acción del cielo está sujeta a la acción de la tierra. Si no le pedimos a Dios que haga algo en la tierra, por eso también tenemos que orar por la gente, por los hombres. Esta mañana les decía a los hermanos, hay un versículo que me marcó en estos días. Yo había pasado muchas veces por ahí, por ese versículo que está en Primera de Timoteo, capítulo 2. Y es tremendo porque yo había pasado muchas veces por ahí, pero un día el Señor, leyendo esta palabra, me resaltó ese versículo y es lo que dice, fíjese lo que dice el 2. Dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Diga conmigo, por todos los hombres. No dice por los buenos, por los que se portan bien, por los que hacen el bien, porque hay gente, aunque no sea cristiana, pero tratan de vivir una vida agradable. Y uno se da cuenta, dice, mire, este hombre está borrachón, pero es un hombre responsable, un hombre que vive de acuerdo a las cosas. Pero Dios dice que no solamente por los buenos, sino por todos los hombres. El vecino que se levantó contra ti, el papá que te dejó abandonado, la mamá que te maltrata. Por esos hombres, por todos los hombres, diga conmigo, todos los hombres, yo entendí eso, todos. Los políticos que a veces los criticamos, ladrones que son y tal y no sé qué, y los maldecimos. Yo aprendí eso, que no debo maldecir a nadie, que no debo hablar mal de nadie. ¿Por qué? Porque Dios dice que debo orar por todos los hombres. ¿Por qué? Dice, con acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente. Con toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Por eso hay que tener sabiduría espiritual, por eso Dios nos va a revelar en la palabra cosas. Esto es una revelación de Dios, porque uno lee y dice, no, por todos los hombres, Dios quiere que se salven. Entonces me pasa como un día que yo estaba evangelizando aquí en el barrio, puerta a puerta, y llegué a un momento, iba repartiendo tratados y dando el mensaje, y de pronto llegué a un punto donde vi un señor ahí, yo le vi la cara a ese hombre que era amargado, así estaba con una mirada tremenda,
Y yo dije, no, hombre, yo a este no le hablo porque me va a salir con alguna cosa rara. Y lo esquivé, estaba así y yo me fui por aquí. Cuando doy el paso aquí dice el Espíritu Santo, devuélvete, háblale. Digo, Señor, ¿no viste la cara que ese hombre tiene? Háblale. Y seguí adelante porque uno es terco. Estaba oyendo que era el Espíritu Santo el que me estaba hablando. Pero seguí adelante y me dio el Espíritu, devuélvete. Dije, la cosa está grave, Señor. Hay que enfrentar a este gigante. Y llegué y le hablé claro cuando le dije, Dios le bendiga. Que Dios ni que nada. ¿Viste, Señor? ¿Viste, Señor? Pero el Señor quería que yo le hablara porque yo no sé si iba a morir ese día o mañana o pasado. Él quería que se llevara el mensaje en su corazón. Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Por eso no debemos hacer excepción de personas. Y orar por nuestros reyes, por los que están en eminencia, por nuestros gobernantes, para que Dios les dé sabiduría, porque ellos tienen falta de sabiduría. Entonces, podemos mirar los ejemplos. Moisés fue llamado por Dios para ser intercesor entre él y el pueblo de Israel. Y para que él fuera el representante ante Faraón de Dios. Por eso cuando llegó Moisés, usted ve que él tiró la vara, se convirtió en una culebra, empezó a hacer señales, metió la mano aquí y salió leprosa, y después la metió y se arregló la cosa. Entonces, él estaba mostrando las obras de Dios porque Dios lo había escogido a él para mostrar las obras de Dios. Yo te voy a decir esta mañana, Dios te escogió a ti, no simplemente para que vayas y vengas, escuches el mensaje, sino para que hagas la obra de Dios, porque tú eres la clave para que tu familia se salve, para que Barranquilla se salve, para que Colombia se salve, para que el mundo se salve. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dios nos ha puesto como mediadores entre Dios y los hombres. Dice que somos embajadores de Cristo, como si Él rogase por nosotros, diciendo, reconciliando al mundo con Dios. No estamos de vacaciones. Hay una pandemia que está matando a la humanidad. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Tenemos que predicar este evangelio del reino. Llevar este mensaje a cada familia, a cada persona. Porque el mundo no sabe qué hacer, los gobernantes no saben qué hacer. La pandemia los cogió a todos y los metió en un tremendo, pero nosotros tenemos esperanza. Nosotros sabemos que todo esto va a venir, pero que sabemos que en medio de estas circunstancias también se va a glorificar Dios, porque Él quiere glorificarse en medio de las circunstancias. ¿Cuántos lo creen esta mañana que es así? Entonces Dios te tiene a ti para hacer la obra de Dios en la tierra, mi hermano, y para ser ese intercesor entre Dios y los hombres. Entonces, vemos que Moisés estaba allí, salieron de Egipto. Venía el ejército porque Faraón se le olvidó que había muerto los primogénitos, todo lo que había pasado, porque Dios endureció el corazón de Faraón para glorificarse Él, dice la palabra. Entonces llegó el momento en que el mar, el ejército que venía, y como siempre hay los que dudan de las cosas de Dios, decían a Moisés, Moisés, ¿para qué nos trajiste aquí? No había alimento allá, mejor era que nos azotaran, mejor era estar de esclavos. Pero Moisés le dijo una palabra que viene de Dios, revelada de Dios. Me imagino que él oró y Dios le dijo, yo lo voy a hacer, tranquilo, Dios. Ustedes ven, esténse tranquilos, porque estos egipcios que ustedes ven hoy no los verán más, porque Dios va a pelear por nosotros. Dios va a pelear por nosotros, aunque el enemigo sea levantado como río, la enfermedad, la muerte, Dios va a pelear por ti. Dale un aplauso más fuerte, alabado sea el nombre de Dios. Esa era la convicción que tenía un hombre que conocía la sabiduría e inteligencia espiritual, quién era su Dios, y hacía la voluntad de Dios, que había sido tratado por Dios para conocer la voluntad de Dios. Entonces también fíjense que hay momentos que hay que orar y momentos que hay que actuar. Moisés, cuando vio esa situación, llegaba al mar y se paró ahí frente al mar, como que Dios, ¿qué hago? Dice, no, ¿qué vas a hacer? No, hazlo tú. No te voy a abrir yo el mar, ábrelo tú, extiende tu mano. ¿Quién abrió el mar? Uno dice Dios, pero no, el mar lo abrió Moisés lleno de Dios. Dios estaba en Moisés y Dios quería usar ese vaso como te quiere usar a ti también para la gloria de su nombre, para que él viera que Dios usa a los hombres como él quiere. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros.
¿Quién decidió la victoria también cuando Moisés estaba peleando con los amalecitas? Y cuando Moisés levantaba los brazos, Amalec retrocedía. Y cuando Moisés bajaba los brazos, cuando él levantaba los brazos, Israel tomaba la bandera contra los enemigos. Dios le estaba mostrando allí que tan importante es el hombre. Dice, en estos principios, ¿quién decidía la victoria o la derrota de la batalla? ¿Quién decide la victoria? Bueno, te voy a hablar a ti en esta mañana. ¿Quién decide la victoria en tu casa? ¿Quién decide la victoria en tus hijos? ¿Quién decide la victoria en tu familia? ¿Sabe quién la decide? No la decide Dios, la decides tú. Porque si tú le pides a ese Dios que te dé la victoria, Él te va a dar la victoria con tus hijos, con tu esposa, con tu mujer, con tu marido. Te va a dar victoria en tu familia porque para eso te llamó Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Moisés lo llamó Dios para ser el libertador, para ser ese caudillo que Dios puso en su corazón, liberar a ese pueblo. Y fíjese que el mar se abrió. ¿Quién lo abrió? Lo abrió Moisés, porque Dios le dijo, hazlo tú. Cuando él lo miró, ¿por qué estás mirándome a mí si yo te dije lo que tú tienes que hacer? Mi voluntad es que se abra el mar. Y el mar se abrió y el pueblo pudo entrar y ver una victoria gloriosa como Dios te la quiere dar a ti, en tu familia, en todo lo que hagas, en tu empresa, en todo lo que tengas. ¿Cuántos lo creen esta mañana que es así? Entonces, y también en Ezequiel capítulo 36, versículo 37 dice, así que ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto, multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Aquí tenemos el principio que Dios declara que si la casa de Israel le solicita que haga eso, Dios tiene un propósito ya determinado por Él. No lo llevará a cabo inmediatamente hasta que se lo pida la casa de Israel. Nada va a acontecer en este barrio ni en esta iglesia si no se lo pedimos a Dios. Hoy está usted aquí porque se lo pedimos a Dios y oramos a Dios en contra de las circunstancias. Un día esa pared se cayó, se cayeron las paredes. Yo me imagino que la gente dijo, ya esto se acabó, pero había una oración de mi esposa, mía, de los hermanos, ayunamos, oramos, y las murallas se levantaron otra vez, y lo que Dios tenía para nosotros lo tiene, porque Él cumple su palabra. Dele gloria a Dios, dele gracias a Dios. Entonces le queda claro que si usted no actúa, Dios no va a actuar. Usted tiene que actuar para que Dios actúe. Lo que le dijo Dios a Moisés, actúa, mijo, yo te he dado la autoridad. Diga conmigo, levante la mano, diga, Dios me ha dado la autoridad. Pero pastor, con esta cara, con esta misma, porque no tenemos más. Y como soy débil, tranquilo, Dios dice que Él levanta a los débiles. ¿Y sabe por qué hace Dios eso? Porque a Dios le place. ¿Sabe quién es la institución más importante en la tierra? Es la iglesia. ¿Dónde está la iglesia del Señor? ¿Dónde está la iglesia del Señor? Porque antes usted decía, la iglesia es este lugar aquí, aquí vamos para la iglesia. ¿Vamos para qué iglesia? ¿Qué es lo que dice la palabra? Donde están dos o tres, ahí está la iglesia. Usted, sus hijos y su esposo, si tiene un solo hijo, usted, su hijo y su esposo son la iglesia. Y todo lo que esa iglesia desate ahí en la tierra, en el hogar, será desatado en el cielo por el Padre Celestial que nos ama. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Esa es la importancia de esta verdad que tenemos que aprender. Me llama la atención lo que dice Pablo. Pablo es un hombre que tiene una revelación, por eso él ora para que ellos sean llenos de sabiduría e inteligencia espiritual para que puedan hacer la voluntad de Dios, porque se necesita sabiduría. ¿Sabe? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de la palabra de Dios. Uno de los problemas que tenemos cuando escuchamos a la gente, le creemos más a lo que dicen los hombres que a lo que dice Dios. Y ese es el problema que tenemos. Si el hombre dice no se bañe, no nos bañamos. Yo recuerdo cuando el 1999, que íbamos a pasar el año 2000, hay unos grupos ahí siempre que han estado hablando por la radio, por las cosas, y decían, guarde sal, guarde harina, porque se iba a acabar el mundo, o sea, iba a pasar algo catastrófico en el mundo, y no pasó absolutamente nada. Yo no voy a guardar sal, a mí no me dice la Biblia que guarde sal ni que guarde harina.
A mí me dice la Biblia que si yo estoy en la voluntad de Dios, cuando suene la trompeta, dice, seré transformado para estar con el Señor para siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso es lo que yo tengo en la Biblia. No es que no hagas esto, no hagas aquello. No, no, no. Es hacer la voluntad de Dios y estar tranquilo en Dios. Que el mundo se va a acabar, se va a acabar. Que Cristo viene, claro que viene. Pero yo tengo que esperarlo, ¿cómo? Haciendo su voluntad, porque donde yo esté haciendo la voluntad, ahí llegará la transformación y la transformación para estar con el Señor para siempre. Amén, hermanos. Mire, por eso dice la palabra, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo entiendo que necesitamos sabiduría espiritual para entender esa verdad, porque nosotros muchas veces no sabemos ni quiénes somos. No tenemos una identidad. Fíjese que Jesús tenía una identidad. Le dijeron, tú eres hijo de José y María, tú eres hijo de adulterio, porque como no había ayuntamiento, o sea, no se habían casado, entonces ellos decían que era adulterio. Jesús dijo, no, yo no soy hijo, yo soy hijo de Dios. Yo vine del Padre. ¿De quién has venido tú? Por eso dice, los que le recibieron, los que creen en su nombre, a Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre y de voluntad de Dios, sino de Dios mismo. Tú eres engendrado de Dios mismo cuando tú aceptaste a Cristo como tu Salvador. Dios te engendró a ti en el Espíritu. Por eso es que tú no puedes andar como anda la gente común y corriente, porque tú tienes una identidad. Tu Padre se llama Dios, el que hizo el mundo, la plenitud, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta mañana? ¿Cuántos alaban al Cristo de la gloria? Y cuando tenemos ese conocimiento, entonces Dios nos lleva a este versículo, Juan 14, 12 al 14, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Lo que yo hago, Él los hará también. Y eso fue lo que aprendieron los discípulos. Por eso es que los discípulos llegaron tan lejos, porque ellos tuvieron la revelación. Cuando vino el Espíritu Santo, ¿qué fue lo que pasó? Dice que estos hombres fueron transformados de hombres naturales a hombres sobrenaturales. Ya no le tenían miedo a nada. Ya la muerte les huía a ellos, porque llegaban donde estaba el muerto y lo resucitaban. El paralítico estaba allí y él dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenían ellos? Tenían el espíritu de lo mismo que tenemos nosotros, lo mismo que tú tienes, el Espíritu de Dios viviendo en ti, Dios viviendo en ti. ¿Tú sabes lo que es eso? Que Dios haya hecho morada en nosotros, que nos haya hecho el templo de su Espíritu para habitar, para vivir con nosotros, para caminar con nosotros, para vivir en nosotros. Y esa es la armonía y eso es lo que no debemos dejar perder por ningún motivo, porque esa comunión con Dios es la que nos da la fortaleza en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio de la dificultad, nos lleva adelante. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Y eso es lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces dice que cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán en mi nombre. Dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y Pedro era un hombre burdo, de pronto era un empresario de la pesca, porque tenía varias canoas, y tenía gente que trabajaba con él. Pero era un hombre del vulgo. Y era un hombre que negó al Señor. Pero Dios lo cogió, lo levantó a través de su espíritu. Y ahora este hombre cobarde predica y se convierte en 3,000 y después 5,000 y empieza una labor. Y va a orar a la hora de la oración en el templo. Y se encuentra con un paralítico que le tiende la mano para que le diera una limosna. Yo digo que él sí tenía, porque él sabía que él podía pedir a Dios y Dios le iba a dar para darle. Pero dijo, si yo le doy una limosna, este hombre sigue siendo limosnero, pero le voy a dar algo más grande. Tú tienes algo más grande que dar. Tú tienes la vida de Dios en ti. Por eso dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Levántate y anda. Y se levantó el paralítico. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque esa palabra está en ti también. Está en nosotros, ¿verdad? Dios le dio al hombre un libre albedrío. Nosotros tenemos una voluntad, por eso es que tenemos que someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Porque es lo que más cuesta
créame, yo me he dado cuenta que es tremendo ese yo que tenemos nosotros, ese ego desfasado muchas veces. Y si Dios nos usa, entonces decimos, no, a mí me usa Dios, que yo soy el rey. El rey es Jesucristo. Ellos entregaron sus derechos a Cristo, por eso los metían en la cárcel, no se quejaban, los mamarraban, los azotaban y daban era gloria a Dios, porque ya ellos no vivían ellos, como dice Pablo, ya no vive Pablo, ahora Cristo vive en Pablo, y lo que Pablo vive ahora lo vive en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esa es la esperanza, eso es lo que Dios quiere que lleguemos nosotros, que ya pueda decir Álvaro, ya no vive Álvaro, ahora vive Cristo en Álvaro, y lo que Álvaro vive, lo vive en la fe del Hijo de Dios. No importa que venga lo que venga, yo estoy en Cristo Jesús. Ese es el lugar más seguro que hay. Alguien dice que había una hermana anciana en la congregación y de pronto le dijo al pastor, pastor, salí jubilada, quiero hacer una fundación e irme como un lugar así aquí en Barranquilla, como la calle del crimen, algo así por el estilo. Y el pastor le dijo, hermana, la van a matar ahí usted, no se ponga a hacer eso. No, voy a ayudar a la gente, Dios me ha dicho que lo haga. Entonces ella fue y hizo su labor ahí, no le pasó nada, porque sabes tú, cuando tú haces la voluntad de Dios, Dios te guarda. Cuando Dios te dice que hagas algo, Él te da los recursos para hacerlo. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Porque todo proviene de Dios. Tu Dios tiene todo lo que necesitas para ser un triunfador esta mañana. Yo te lo digo de parte de Dios esta mañana para ti. Dios te llamó para ser un triunfador, un vencedor, en medio de todas las cosas, en medio de las dificultades. Porque Él dice, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo, y si yo he vencido, ustedes son más que vencedores por medio de aquel que los amó. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esa es la verdad de Dios. ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer? Armonizar con Dios. Estar de acuerdo con lo que Dios dice es verdad. Así los otros digan que no, lo que Dios dice se va a cumplir. Si Él dijo que todo lo que pidiéramos, creyendo y que cosas mayores vamos a hacer, las vamos a hacer en el nombre del Señor. Póngase de pie esta mañana. Las vamos a hacer. Bueno, no les voy a decir que se agarren las manos porque estamos pero amárrense del corazón. Si usted tiene a su esposa ahí, diga, hoy vamos a orar por nuestros hijos. Hoy vamos a orar por ese empleo que necesito. Usted va a orar, el cielo, usted va a abrir el cielo hoy. Usted va a tocar al cielo. Yo no sé cuál necesidad usted tiene. Yo me apuesto que ore por eso. Específicamente, usted va a orar específicamente hoy. Señor, esta necesidad que tengo. Hoy se abren los cielos para mí, para mi familia. Si son los hijos que están perdidos, Dios, tú vas a convertir estos hijos. Tú vas a hacer que vuelvan el corazón a ti, Padre. Así como el hijo pródigo, Señor, reconocer, entrar en sí, volver a la casa del Padre. Porque tú los amas, Señor, y yo los amo también. Padre, en el nombre de Jesús, cualquier petición, la casa, lo que sea, póngase de acuerdo. Si está con su esposa ahí, tome la mano, bueno, los dos que son esposos, y diga, hoy empezamos a orar por una necesidad específica. El 20 de julio vamos a tener allí una oración para escuchar testimonio. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús, hoy creemos en los milagros, Señor. Creemos que nosotros movemos el cielo, Padre. En el nombre de Jesús, que todo lo que pidamos creyendo al Padre, en su nombre será hecho. Dios, y tú dices, hasta ahora nada habéis pedido. Perdónanos por no saber pedir. Perdónanos por no orar inteligentemente, sabiamente, Señor. Que venga esa sabiduría, que venga esa ciencia a nosotros, que se despierte hoy el espíritu de oración inteligente en nosotros, Dios, de sabiduría. Danos sabiduría para orar, Señor. Yo le voy a dar una palabra. El que crea hoy saldrá con su milagro de aquí. Esta semana va a traer la noticia que, ay, hermano, se abrió la puerta. Algo sucedió en el mundo espiritual, porque es que el mundo espiritual es el mundo espiritual. ¿Quién puede hacer que el mundo espiritual se mueva? Usted y Dios son mayoría. Alabado sea el nombre del Señor. Padre, te damos gracias. Te alabamos. Oh, Rakaya, alaba, Kaya, Espíritu de Dios. Ahí tenemos un tiempo para orar. Clame a Dios por eso específicamente. Dígale, porque el Señor preguntaba, ¿qué quieres que yo haga por ti? Por eso te digo, ¿qué quieres que Dios haga esta mañana en ti? Si tienes fe, se pones de acuerdo con tu esposa, con tu hermano, algo va a suceder en el mundo espiritual. Algo está sucediendo ya. Padre, hay necesidades.
pero también hay una palabra. Tú dices que todo lo que pidamos creyendo, si estamos de acuerdo, Señor, en la tierra por algo será hecho en el cielo. Y hoy declaramos que está hecho en el cielo y está hecho en la tierra. Todo lo que pidamos creyendo en el nombre de Jesús, hoy se rompen cadenas, yugos, Señor, de esclavitud, de temores, de miedo, Señor, de falta de fe. Hoy creemos, Señor, que tú quieres que vivamos bien, que tengamos paz, que amemos, Señor, a nuestros hijos, que amemos a nuestra esposa, que nos, oh Dios, creamos que la oración del justo actuando eficazmente puede mucho. Hoy creemos, Señor, que algo va a suceder y que está sucediendo, que esta semana será una semana diferente, este mes será un mes diferente, Señor, porque tú harás maravillas y proezas, porque es lo que es tu voluntad, que se cumpla el propósito tuyo en la tierra y más en tu iglesia, Señor, porque la gente vea que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es el contacto de Dios con la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, atamos al enemigo todo lo que se levanta, todo lo que no nos dejas creer. Hoy lo echamos por tierra, Señor. Hoy declaramos que entendemos sabiamente, Señor. Yo oro por ellos para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno de la vocación con que Dios los ha llamado. Padre, en el nombre de Jesús, y se cumplan los propósitos de Dios en esta iglesia, en medio de la casa, en medio del hogar, en medio del trabajo. Dios, tú sabes la petición que hay en el corazón de tus hijos, de tus hijas. Hoy declaramos que está hecho en el mundo espiritual por el poder de la palabra en el nombre de Jesús. Declárelo con su boca, créalo en su corazón y siga repitiendo en su casa. Hoy se va. Señor, está hecho el milagro, así como Abraham decía. Ya han pasado 20 años, han pasado 11 años, han pasado 20 años, no se ha cumplido, pero sé que vendrá. Lo que tú prometes lo cumple, Señor. Yo lo creo esta mañana y lo declaro en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios sea sobre tu corazón. Dios les bendiga, bienvenidos a nuestra escuela dominical. En el día de hoy vamos a seguir aprendiendo muchas cosas sorprendentes acerca del Espíritu Santo de Dios. Nuestros pastores, Alba Villamilda de Padilla, les mandan muchas bendiciones y muchos abrazos a ustedes. Gracias por acompañarnos cada domingo, así que no se muevan y estén pendientes y atentos a lo que hoy vamos a aprender. Pero antes, vámonos a las alabanzas. Niños, voy a crear una ensalada de fruta, pero estoy preocupada porque solamente tengo piña y un mango y además no está muy fresco. ¿Qué será que haré? Tengo que ingeniármelo de alguna manera porque esto no me va a alcanzar para hacer una rica ensalada. ¿Qué será? Hola, Jenny. Hola, Andy, ¿cómo estás? Hola, niños. Me alegra mucho verte. Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Hablando con los niños de que iba a hacer una ensalada de fruta. Pero mira, solamente tengo esta piña que está un poquito, no está tan fresca. Aparte que tengo un mango, pero eso no me alcanza para hacer la ensalada. Quiero decirte que estás de suerte. Porque adivina, ¿En serio? ¿no ves mis trajes? ¡Wow! Soy jardinera. ¿Eres jardinera? Sí, ¡Qué tengo un emocionada! huerto. Harina está muy rica. Jenny, pero ¿qué tal si conoces mi huerto y de paso se lo mostramos a los ¿En niños? serio? Yo estaría muy feliz. Bueno, ¿Te parece si vamos? Vamos. Bueno, vamos. Angie, qué hermoso es tu huerto. Gracias, Joel. Huele muy rico, las frutas en este lugar se sienten frescas y dulces. Bueno, fíjate que se sienten así por el arduo trabajo que he realizado. Y sabes que cuidar los arbolitos es una tarea muy importante y de mucha responsabilidad. Las riego bien, siempre las estoy podando, echándole abono. Por eso es que se ve la diferencia. Ay, wow, qué maravilloso. Estoy segura de que son los mejores frutos que hay en el mundo, los que tú tienes aquí en tu huerto. Bueno, mis frutos sí son especiales, son muy ricos y estoy segura que no lo vas a encontrar aquí en otro lugar. Pero no son los mejores del mundo, Joel. ¿No? No, hay unos frutos que nos da el Espíritu Santo de Dios. Sí, esos frutos sí son especiales y solo los podemos adquirir a través del Espíritu Santo. Solamente Él nos lo puede dar. ¡Qué ¿Te chévere! gustaría conocer? Claro que sí, y yo también estoy segura que a los niños también. Así es,
Joy. Bueno, este primero que está aquí es el amor. ¡Wow! Este fruto es muy dulce. Esto quiere decir, señor Angie, que el amor es la capacidad que nosotros tenemos de amar a otras personas, es decir, al prójimo, y que pues el prójimo nos ame a nosotros. El ejemplo mejor que tenemos es el amor de Jesús hacia nosotros. Claro que sí, Señor. Es muy dulce ese fruto. Así es. Bueno, ahora vamos a ver el próximo fruto, el gozo. El gozo es muy importante. ¿Sabes, Señor? El gozo es sinónimo de alegría, de contentamiento, de felicidad. Y solo podemos tener gozo cuando estamos conectados con Dios. El Espíritu Santo nos llena de gozo. Y saben, ese gozo es diferente al que el mundo nos da. La alegría que viene de Dios no la puede quitar nadie porque viene de Dios. Y ese gozo nos permite a nosotros salir adelante cuando estamos en dificultades. La Biblia nos dice, Señor, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que es la capacidad que tenemos de estar contentos y confiados en Dios, de que aunque estemos pasando momentos difíciles, podemos salir en victoria. Vamos a colocar aquí el fruto. El gozo es el otro de los frutos. A ver, seguro hay más frutos. Sí, vamos a ver cuál es La el paz. siguiente. ¡Wow! Muy importante. Es muy importante, así como tú lo dices. ¿Sabes por qué? Porque la paz es esa situación en la cual estamos donde no hay contienda, no hay estrés, no hay dificultades, sino que tenemos, como dice su palabra, esa paz y esa tranquilidad, ¿cierto? Y eso algo solamente nos lo puede regalar Dios. Muy, muy importante tener paz en nuestro corazón. La paciencia, Joel. La paciencia, amigos, es contraria al desespero, a la angustia. A veces vienen situaciones difíciles de nuestra vida, pero la paciencia es sinónimo de resistencia. Sinónimo de resistencia. Escuchen bien, niños. Es muy importante que le pidamos al Espíritu Santo de Dios este fruto en nuestras vidas, para que podamos esperar en Dios, porque la paciencia también es sinónimo de confianza. Si nosotros esperamos en Dios, vamos a estar pacientes, tranquilos en las situaciones de dificultad que podamos nosotros enfrentar. Así es. Vamos a ver otro fruto. El otro fruto es la benignidad, es la capacidad que nosotros tenemos de siempre actuar con bien en todo momento, de que nuestro comportamiento sea de ejemplo para otras personas. Muy importante, ¿verdad? Eso refleja que Cristo realmente vive en nosotros, Señor. Ahora vamos a ver el siguiente fruto. La bondad. ¡Wow! La bondad. Es La bondad. muy hermosa la bondad en una persona, ¿cierto? Claro que sí. Chicos, no solamente es necesario que nosotros seamos buenas personas, sino que hay que reflejarlo con buenas acciones. Tener la bondad en nuestros corazones es sinónimo de que el carácter de Cristo está en nosotros, porque esta era una de las características que representaba a Jesús. Cuando alguien venía necesitado, Jesús en su inmensa bondad le brindaba la mano, lo ayudaba. Así que nosotros tenemos que reflejar esa bondad del Señor en nuestras vidas para que realmente podamos decir que somos seguidores de Jesús. Así es. Vamos a ver otro fruto. ¡Wow! Mi favorito. el más importante de la fe cristiana, ¿verdad? La fe. La fe, la mejor definición la tenemos en la Biblia, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? Pues niños, la fe quiere decir esa seguridad, esa firmeza en creer en lo que nosotros tenemos fe, por ejemplo, en Dios y en su palabra, ¿cierto? Y es muy importante Muy importante. al igual de todos. Claro que sí, porque la fe es la que mueve montañas. A través de la fe vemos milagros en nuestra vida. Pues vamos a ver ahora. ¡Wow! La mansedumbre. La mansedumbre es sinónimo de humildad, de amabilidad. Esta también era un fruto muy importante que Jesús reflejaba. Jesús era amable y era muy humilde. La mansedumbre nos ayuda a enfrentar situaciones difíciles con tolerancia. Podemos llevar buenos diálogos sin pelear con la otra persona. Podemos darle un consejo sin lastimar el corazón de la persona. Así es. La mansedumbre nos ayuda a caminar correctamente, a tener un temperamento que le agrade al Señor en nuestra vida. Un total control de nuestras emociones. Así es. Y el siguiente fruto, a ver, nuestra planetita, sería la templanza. Y este es nuestro último fruto. La templanza es esa virtud que tenemos todas esas personas que siempre actuamos con sabiduría, cuidando de que nuestras acciones no causen daño o alboroto.
Es un gran tributo tener esto, una virtud, niños. Eso es lo que significa la templanza. Muy bien, niños, y todos estos frutos van conectados. Es importante que tengamos todos estos frutos en nuestra vida, que se los pidamos al Espíritu Santo. Porque todos ellos nos hacen ser mejores personas y realmente nos hacen ser hijos de Dios. Así que ténganlo muy en cuenta. Así es. Y sabes, señor Angie, Sí. tú me estabas hablando ahorita de que Jesús tenía un huerto. Y nosotros somos como ese huerto, nuestro corazón es el huerto de Jesús, donde Él planta. Así es. Jesús es el jardinero del amor. Así como yo soy jardinera y siembro plantas, Jesús también es un jardinero que tiene un huerto muy hermoso y quiere que tú también hagas parte de ese huerto. Él sembró la semilla en nuestros corazones cuando nosotros decidimos aceptarlo en nuestra vida. Esa semilla germinó y hoy somos árboles, pero Él quiere que seamos árboles de raíces fuertes. Porque los árboles de raíces fuertes, cuando vienen las tormentas, la tempestad no los va a arrojar al piso, sino que van a estar fuertes. Y sus ramas van a crecer frondosas y va a dar mucha sombra. Tú sabes que es cuando uno venga con este sol, ¿verdad? Las temperaturas que hacen. Si viene uno por el camino, no quiere encontrar un árbol, ¿cierto? Porque los árboles dan aire fresco, una buena sombra, ¿cierto? Y cuando lo encontramos, ¿qué pasa? ¡Wow! Nos alegramos, ¿cierto? Y refrescamos ahí bajo esa sombra de ese árbol. Así somos nosotros. El Señor quiere que seamos árboles de buena sombra. Árboles en que las personas se quieran acercar a nuestra vida. Pero ¿cuándo va a suceder eso? Cuando tengamos todos estos frutos que nos otorga el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Si tenemos estos frutos, muchas personas se nos van a querer acercar porque vamos a ser árboles que da buena sombra. ¿Tú quieres ser un árbol que da buena sombra? Sí, señor. Entonces pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos dé de todos estos frutos. Y de Además, hecho, claro que sí. De hecho, hay niños que de pronto no saben muy bien lo que es un huerto. Explícales. Podemos mostrarle este siguiente video para que puedan saber qué es un huerto. Así que vamos a ver el video. Un huerto es una pequeña extensión de tierra destinada al cultivo de verduras, legumbres y árboles frutales ubicado en tu hogar, el cual debe de ser atendido por la familia con el fin de generar tus propios alimentos y así cubrir ciertas necesidades básicas. Ventajas y beneficios. Fuente de alimentos. Reutilizar diferentes desechos, tanto orgánicos como inorgánicos, provenientes de la misma casa. Vitaminas. Seguridad en la calidad del alimento, de fácil manejo y poco tiempo de atención. Listo, niños, ya hemos aprendido lo que es un huerto. Me pareció súper el video. Súper ese video, ¿cierto? Entonces, niños, debemos preguntarnos qué es el fruto. Pues bien, como vemos, el fruto es el producto de esa semilla desarrollada de un árbol o en una planta. En este caso, las frutas son ese fruto, el producto de ese crecimiento de la semilla. Si la semilla crece mal, pues esos frutos no van a ser buenos, van a ser frutas que están a veces podridas o no están frescas, no son ricas o no están dulces. Entonces el fruto es el producto de esa semilla. Así que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la semilla en nuestro corazón que Jesús ya la plantó, como tú nos decías, si nosotros no la regamos y no la cuidamos, pues ¿qué pasa? Vienen otras semillas y se comen ese fruto y nosotros no vamos a reflejar cada uno de estos frutos que nos hemos aprendido de hoy del Espíritu Santo de Dios. Y esa semilla que siembra Jesús es la palabra de Dios. Y los frutos que nosotros damos como buenos árboles son estos. Damos amor, damos gozo, damos paz, paciencia, benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Esos son los frutos que reflejan que somos verdaderamente hijos de Dios. Además, que miren la palabra de Dios, mismo nos enseña de que Jesús es la vid verdadera. Él es como el árbol, nosotros somos la rama. Separados de Jesús nada podemos hacer. Si estamos separados de Jesús no podemos dar frutos. Recuerden que los frutos se producen en las ramas y las ramas se sostienen con el tronco. Jesús es el tronco que sostiene nuestra vida, pero no podemos separarnos de él, porque si nos separamos de ellos, no damos paz, no damos amor, no damos gozo, no damos ninguno de estos frutos. Además, recuerden que debemos reflejar a Jesús con nuestra vida, nuestro testimonio. La Biblia dice que por los frutos los conocerían. Si damos buenos frutos, la gente dirá, ese es un hijo de Dios. Por eso, señor Angie, vamos a invitar a los niños a que hagamos una oración para que Jesús pueda ayudarnos a que esos frutos crezcan y
podemos reflejarlos en nuestras vidas, en nuestras acciones. ¿Te parece? Sí, señor. Bueno, vamos a orar. Papito Dios, te pedimos en esta hora que nos ayudes a plantar esas frutas en nuestro corazón. Aquí está nuestro corazón, es tu huerto, Padre. Ayúdanos a que cada una de ellas se pueda reflejar en nuestras vidas, que podamos actuar con los frutos del Espíritu Santo, Señor. Habita en nuestros corazones, llénalos de tu amor y te damos muchas gracias y te decimos una vez más que aquí está nuestro corazón y que te amamos mucho. En el nombre de Jesús, amén y amén. Uy, señor Angie, ¿oíste ese ruido? Uy, parece que alguien tiene hambre. Tengo mucha hambre. ¿Qué tal si vamos a comernos esa ensalada de fruta que iba a hacer ahorita? ¿Te provoca? Vamos, Bueno, vamos, chao. Chao, niños, hasta la próxima. Bye. Listo, niños, ha llegado la hora de que nos aprendamos el versículo a memorizar y se encuentra en Juan 15:5. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán frutos, porque separados de mí no pueden hacer nada. Vamos a leerlo una vez más. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán frutos, porque separados de mí no pueden hacer nada, niños. Ya saben, vamos a guardarlas, vamos a memorizarlas. Y ahora ha llegado el momento de que también vamos a hacer una manualidad. Así que vamos a dejar nuestras Biblias a un ladito y vamos a necesitar, lo primero, frutas. Pueden cortarlas, pueden dibujarlas o, como en mi caso, imprimirlas. Tienen que ser de diferentes formas y aparte tienen que ser 9 frutas solamente, niños. También vamos a estar necesitando los nombres del fruto que aprendimos en la clase. Pueden escribirlos, pueden dibujarlos, recortarlos, imprimirlos como ustedes deseen, como se les haga mucho más fácil. Aparte también vamos a necesitar foamy del color que ustedes tengan también. O puede ser cartulinas. En mi caso yo tengo foamy rosadito. Vamos a necesitar también foamy escarchado y vamos a necesitar sobre todo el versículo a memorizar y también una pistolita con silicona para pegar. Entonces, niños, lo primero que vamos a hacer es cortar 2 cuadritos similares como estos que ven aquí en foamy. Tienen que tener la misma medida. Luego también vamos a cortar 2 tiritas, una más larga que otra. Una tiene 1 centímetro menos que la otra, pero tienen que ser más o menos del mismo grosor. Y ahora vamos a proceder a cortar y a pegar. Todos de foamy de color escarchado, como ustedes quieran, pueden hacerle figuritas como ustedes gusten. Y aparte tengo lo más importante que les dije, que es el versículo a memorizar, que lo vamos a pegar en una de las caras de los bolsitos de esta misma manualidad. Hola niños, bienvenidos a una nueva sección de Aprendiendo con la Miss Hannah. Hoy estoy muy contenta de que estés aquí y quiero motivarte a que envíes videos e imágenes participando de nuestras escuelas dominicales. Si tienes algún don o algún talento, o si quieres puedes enviar videos aprendiéndote los versículos, haciendo manualidades, enseñando alguna palabra de Dios. Así que niños, motívense y estaremos muy felices de tenerlos en este lugar. Bueno, hemos aprendido muchas cosas en la clase de hoy acerca de los frutos del Espíritu Santo, de que nuestro corazón es un huerto. Pero es momento de que yo ponga a prueba qué tanto aprendiste hoy. Es por eso que tú tienes que averiguar en este siguiente juego qué fruto no se encuentra aquí o cuál está faltando. Yo sé muy bien que tú sabes cuál es. Muy bien, ya se acabó el tiempo, entonces veamos qué fruto falta. Muy bien, la bondad. Este es un fruto que nos hace falta. Y el siguiente fruto es fe. Muy bien, lo hemos hecho muy bien. Hemos averiguado cuáles son esos frutos que nos hacen falta, niños. Recuerden guardarlo en su corazón y compartirlo con demás niños.
pueden enviarnos, recuerden, imágenes, fotos, que estaríamos muy felices de tenerlos aquí. Nos vemos en una próxima sección. No olviden compartir con los demás niños. Bye.